Buenas noches. Vengo a hablarles sobre los orígenes de la teoría estructuralista. Mi nombre es Daniel Tulande. Eh, Empecemos con el tema en sí. La teoría estructuralista se enfoca en organizar las partes de un todo y ver la relación de estas entre sí para lograr un objetivo. Entre sus orígenes están, primero, la oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría entre las relaciones humanas, que nos dice que era necesario integrar los aspectos de ambas ampliando y haciendo una síntesis de ambas teorías. La otra es la necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúen muchos grupos sociales y compartan los objetivos de la organización. La otra es la influencia del estructuralismo en las ciencias, en las ciencias sociales y sus repercusiones en el estudio de las organizaciones. Por ejemplo, en la psicología tuvo influencia con la Gestalt, la cual es una corriente de la psicología. También influyó en la antropología, incluso en campos que no pertenecen a las ciencias sociales, como en las matemáticas y finalmente en las organizaciones. La teoría administrativa recoge el estructuralismo fenomenológico, que nos dice que la estructura es un conjunto que constituye, se organiza y se altera, y sus elementos tienen una cierta función, bajo una cierta relación, y el dialecto, que nos dice que la estructura se constituye de partes que, a lo largo del desarrollo del todo, descubren, se diferencian. La otra es el nuevo concepto de estructura. La estructura es un conjunto formal de dos o más elementos. La estructura se mantiene incluso con la alteración de uno de los elementos o relaciones. Seguimos con el análisis, pasamos a la sociedad de organizaciones. Para, para los estructuralistas, la sociedad moderna industrializada es una sociedad de organizaciones las cuales el hombre depende para nacer, vivir y morir. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas. Estas etapas son: la primera etapa está la etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea, los elementos de la naturaleza, constituían la base de la única subsistencia de la humanidad. El papel del capital y el trabajo es irrelevante en esta etapa de la historia de la civilización. Segunda, después vemos la etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge un factor que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad. El trabajo condiciona las formas de organización de la sociedad. Luego está la etapa del capital, donde, valga la redundancia, el capital predominará sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. Finalmente está la etapa de la organización, donde la naturaleza, el trabajo y el capital someten la organización, siendo usados por esta, es decir, la organización, para alcanzar sus objetivos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a hablar sobre las organizaciones. Teorías estructuralistas se concentran en el estudio de las organizaciones, principalmente en su estructura interna y en su interacción otras organizaciones con el fin de alcanzar objetivos específicos. El hombre organizacional, que desempeña diferentes papeles en varias organizaciones, el cual debe tener aspectos como flexibilidad frente a los constantes cambios que ocurren en la vida moderna. Debe ser tolerante a la frustración, debe tener capacidad de posponer las recompensas y tener un permanente deseo de realización. Luego hablamos del análisis de las organizaciones desde un enfoque múltiple. El enfoque múltiple, organización formal e informal. Nos dice que mientras la teoría clásica se concentraba en la organización formal y la teoría de las relaciones humanas solamente se concentraba en la organización informal, los estructuralistas intentaban estudiar la relación entre ambas organizaciones. Buscaban encontrar dicho equilibrio entre los elementos racionales y no racionales de la conducta humana. El enfoque múltiple recompensa materiales y sociales en cuanto a las recompensas utilizadas por la organización para motivar a las personas. Los estructuralistas
lo refieren al significado de las recompensas salariales y sociales y todo lo que se incluye en los símbolos de posición, tamaño de la mesa o de la oficina, autos de la empresa, etc. Es importante en la vida de cualquier organización. Por otro lado, el enfoque múltiple, los diferentes enfoques de la organización. Para los estructuralistas, las organizaciones pueden concebirse según dos diferentes concepciones. Modelo racional, es decir, los objetivos organizacionales son explícitos, como maximizar las unidades. Y el modelo de sistema natural, que nos dice que la organización es un conjunto de partes interdependientes que constituyen el todo. Cada parte contribuye con algo y recibe algo de todo. El enfoque múltiple, diferentes niveles de la organización, las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de autoridad, es decir, por la diferencia de poder. Enfoque múltiple, la diversidad de las organizaciones, este nos dice el enfoque estructuralista, amplio del análisis de la organización, con la finalidad de incluir otros tipos diferentes de organización, además de las fábricas, organizaciones pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas. Finalmente está el enfoque múltiple, análisis interorganizacional. Todas las teorías administrativas anteriores se preocuparon con fenómenos que ocurren dentro de la organización, por lo que los estructuralistas inauguraron la preocupación por el ambiente organizacional como una unidad de observación y análisis. Luego pasamos a los tipos de las organizaciones. No existen dos organizaciones iguales. Las organizaciones son diferentes entre sí y presentan enorme variabilidad. Para facilitar el análisis comparativo de las organizaciones, los estructuralistas desarrollaron dos tipologías. Esta tipología de Etzioni, que dice que las organizaciones poseen características como división de trabajo y atribución de poder y responsabilidades, centro de poder y sustitución del personal. Y esta tipología de Blau y Scott, para estos dos autores existen 4 categorías de participantes que se benefician de una organización formal. Primero, los propios miembros de la organización. Por el otro lado están los propietarios, dirigentes o accionistas de la organización. El otro punto es los dientes de la organización. Y el otro es el público en general. Por otro lado están los objetivos organizacionales. Las organizaciones son unidades sociales que buscan alcanzar objetivos específicos. Su razón es servir los objetivos. Un objetivo organizacional es una situación deseada que la organización intenta alcanzar. Los objetivos organizacionales tienen varias funciones como son la presentación de una situación futura. Los objetivos constituyen una fuente de legitimidad que justifica una fuente de legitimidad que justifica las actividades de la organización y en verdad hasta su propia existencia. Los objetivos sirven como estándares a través de los cuales se pueden evaluar eficiencia y rendimiento. Los objetivos sirven como una unidad de medida para verificar y comparar la productividad y la organización. Por último, están 3 aspectos de las organizaciones. Primero, el ambiente, el cual es el contexto donde se desenvuelven las organizaciones, como el mundo humano, social, político, económico. Los estructuralistas no solo se preocupan por análisis organizacional, sino también por el análisis interorganizacional. Para ellos centran en 2 conceptos importantes. Interdependencia de las organizaciones con la sociedad. Ninguna organización es autónoma o autosuficiente. Toda organización depende de otras organizaciones y de la sociedad en general para sobrevivir. El conjunto organizacional de una empresa es la forma en la que la empresa se va a relacionar. Para enfrentarse a su ambiente y alcanzar sus objetivos, cada organización desarrolla estrategias, entre ellas las cuales están competencia, ajuste o negociación, cooptación y coalición. Finalmente, entre los conflictos organizacionales están el conflicto entre la autoridad especialista, conocimiento, y la autoridad administrativa, jerarquía.
Una de las situaciones conflictivas típicas es la tensión impuesta a la organización por la utilización del conocimiento, como crear, cultivar y aplicar el conocimiento sin arruinar la estructura jerárquica de la organización. Dilemas de la organización según Blaut y Scott. Para Blaut y Scott existe una relación de mutua dependencia entre conflicto y cambio, pues los cambios precipitan conflictos y los conflictos generan innovaciones. Esto fue todo sobre la teoría estructuralista. Espero les haya gustado, espero que hayan entendido un poco sobre el tema. Les agradezco por su atención, que tengan buen día.